bienestar subjetivo, y así lo voy a introducir sobre eso. Les voy directamente a contar las historias, algunas historias que estos tipos de datos pueden contar. Y las tendencias del bienestar subjetivo muestran una variabilidad sustancial entre los distintos países. En los últimos 30 años el bienestar subjetivo ha aumentado en algunos países y ha disminuido en otros. La pregunta central de mi presentación es ¿qué predice estas variaciones? ¿Cuáles variables predicen si el bienestar crecerá o disminuirá en los varios países? En particular, yo voy a comparar el poder predictivo del PIB, en castellano, ¿verdad? PIB. El poder predictivo del PIB con el poder predictivo del capital social sobre las tendencias, las variaciones en el tiempo del bienestar subjetivo. En el mismo en la misma muestra de países. Y el PIB, mucho de la literatura sobre la felicidad, sobre el bienestar subjetivo, está alrededor de la cuestión: ¿cuánto es probable que el crecimiento económico aumente la felicidad en promedio de la gente? Esta cuestión es una cuestión que se refiere a las series históricas, series temporales, ¿cómo se dice? Series temporales. Y una respuesta muy famosa es que se llama el paradojo de Easterlin. El bienestar subjetivo no crece cuando los ingresos crecen, el PIB crece. Recientemente, la existencia de ese paradojo se han puesto dudas sobre la existencia de ese paradojo. En un par de papers de Stevenson y otros que analizan una amplia muestra de países y hacen regresiones bivariadas que muestran que el bienestar subjetivo está positivamente correlado al PIB promedio en el tiempo. Y la respuesta de Easterlin y otros es que Stevenson falta distinguir entre el corto y el largo plazo. La relación entre bienestar subjetivo y PIB sería distinta si se consideran series temporales de corto o de largo plazo. En el corto plazo, el PIB está correlado con el bienestar subjetivo, pero no está correlado en el largo plazo. Y como Stevenson y nosotros mezclan series temporales de corto y de largo plazo, su resultado depende de eso. Si se quita de su muestra las series históricas de corto plazo, el resultado que se obtiene es que no hay correlación entre el PIB y el bienestar subjetivo. Lo importante es el contraste, no es metodológico. Utilizan la misma metodología, que es regresiones bivariadas del bienestar subjetivo, de las variaciones en el tiempo del bienestar subjetivo, sobre variaciones en el tiempo del PIB, usando el horizonte temporal más largo posible en todos los posibles datos. Este es un ejemplo del paradojo de Easterlin. Las variaciones en el tiempo de la felicidad están regredidas sobre el PIB, sobre 15 años, y la relación es negativa. Miren, una cosa importante. Este gráfico es menos trivial de lo que parece. Esto no es un cross country.
quiero decir que acá se mesura la felicidad y acá se mesura el PIB, pero se mesuran las variaciones en el tiempo. Yo quiero decir que el hecho de que el Sudáfrica esté aquí no quiere decir que es menos feliz de México, que está más arriba. Esto quiere simplemente decir que la variación en el tiempo de la felicidad ha sido inferior en Sudáfrica que en México. No son comparaciones de niveles absolutos de felicidad, ni del GDP, son variaciones en el tiempo, sobre 15 años. Estos datos vienen de la World Value Survey. Y siempre de la World Value Survey, estos son los datos sobre life satisfaction, satisfacción de vida, y el resultado es lo mismo, es la misma muestra de países, mismo horizonte temporal, 15 años, y no hay relación. El coeficiente, la regresión la pueden leer en alto a la izquierda. El coeficiente es casi cero y no hay relación. ¿Cómo seleccioné esta muestra? Los datos vienen de la World Value Survey y están incluidos todos los países que tienen series temporales de por lo menos 15 años de una variable de capital social, que es la participación en varios tipos de grupos o asociaciones. ¿Por qué hice esto? Porque de esta manera puedo comparar el potencial predictivo del capital social con el potencial predictivo del PIB sobre la misma muestra de países. Y ahora le voy a mostrar lo que pasa si se sustituye el PIB con el capital social exactamente en la misma regresión, misma muestra de países, mismo horizonte temporal. Esta es la lista de grupos y asociaciones que están en la World Value Survey. Si la mirada puede pasar a otro. Y esta es la regresión. Exactamente la misma muestra de países y el mismo horizonte temporal. Como pueden notar, la regresión es positiva, muy significativa, al 1%, y el adjusted R-square es very high. Y esta es la felicidad. Esta es la satisfacción de vida. Y es el mismo resultado. Es plenamente significativa, al 1%. En estas dos regresiones que le mostré, simplemente hemos sustituido el PIB con el capital social. En particular, la variable de capital social que utilizamos es la cuota de población que participa a por lo menos un grupo o asociación. Y la diferencia del poder predictivo de estas dos variables está muy clara. El PIB no predice de ninguna manera variaciones en el bienestar subjetivo, y estas variaciones están altamente predictas por el capital social. Capital social es un concepto muy amplio. Yo me focalizo en el sentido relacional del capital social. Ahora verán las variables que voy a utilizar y será más claro. En el sentido relacional quiero decir la mesura de la calidad y cantidad de las relaciones entre las personas. Esa es la relación trivariada, o sea que el bienestar subjetivo está regredido contemporáneamente sobre PIB y capital social, y el resultado no cambia. Esa es la felicidad y esta es la satisfacción de vida.
no cambia en el sentido que el capital social tiene mucho poder predictivo y el PIB no tiene ningún poder predictivo. Así que mi primera conclusión es que les recuerdo que los datos son la muestra de países es exactamente la misma y el horizonte temporal es exactamente lo mismo. Y primera conclusión es que el PIB no tiene ningún poder predictivo sobre las variaciones a 15 años del bienestar subjetivo. Y el capital social cuenta mucho. Ahora vamos a hacer el mismo tipo de análisis en un horizonte temporal más corto. Pasamos de 15 años a 6 años. Y cambiamos también la variable de capital social porque vamos a utilizar confianza, trust. Y cambiamos también el dataset porque vamos a utilizar el European Social Survey que tiene 4 observaciones cada 2 años entre 2002 y 2008. Así que son 6 años estos. Y construimos un índice de confianza basado en 3 tipos de confianzas que hay en la European Social Surveys. Most people can be trusted, most people are helpful, and most people are unfair. Y este es el resultado. Y se vería en la pantalla, lo que pasa es que tengo que confesar que se ve un poquito oscuro. La confianza predice muy largamente las variaciones en el tiempo en 6 años del bienestar subjetivo. Vienen al Justed. Al final de cuentas, os dejaría darles la presentación. Increíblemente alto. A él. Pero pues ahora sí. Y este es el PIB. A mí me dijeron, de hecho, yo me cerré. Sorpresa. Y luego, ahorita que me significativo. Si hacemos este tipo de análisis en un horizonte temporal más corto, pasamos de 15 años a 6 años, el PIB es significativo. Predice mucho menos del capital social, pero predice algo. Esta es la regresión trivariata y no le muestro la life satisfaction, pero son los mismos resultados. Se lo muestro solo en la trivariata que confirma este resultado. El capital social tiene mucho poder predictivo y también un poco de poder predictivo lo tiene el PIB. Al medio plazo el capital social cuenta mucho, como en el largo plazo, pero el PIB me empieza a contar algo. Ahora vamos a resonar en un plazo más corto todavía, 2 años, utilizando los mismos datos. Trust, desde la European Social Survey, en práctico hacemos variaciones de observación a observación cada 2 años y no calculamos el trend sobre los 6 años. En práctico triplicamos las observaciones. Este es el resultado de la Trust. Predice menos, mucho menos. Miren al Justed Square, es significativo, pero predice menos. Ahora le voy a mostrar el PIB sobre los años. El PIB es muy significativo, el coeficiente es muy alto y predice muchísimo de las variaciones sobre 2 años. Estas son las regresiones trivariadas. El bienestar subjetivo está regredido contemporáneamente sobre PIB y capital social. Ahora le voy a comparar el medio plazo con el corto plazo. Les recuerdo que son los mismos datos, exactamente los mismos datos. Miren, esto es me oyen, ¿no? Esto es muy interesante porque el coeficiente de corto plazo es mucho más pequeño de los coeficientes de medio plazo. Son un 4, 5.
En cambio, por el capital social, en cambio, el PIB tiene coeficientes mucho más altos en el corto plazo que en el medio plazo. Y es más significativo en el corto plazo comparado al medio plazo. Y la diferencia es más. Muchísimas gracias. No funciona. Para el GDP pasa. La diferencia no es muy buena. En el corto plazo es muy significativo y tiene coeficientes que son casi el doble que en el medio plazo. O sea, la conclusión es que en el corto plazo la capacidad del capital social de predecir el bienestar es mucho más débil. En cambio, el PIB se convierte en algo muy importante en el corto plazo. Ahora tengo más resultados que no tengo tiempo de mostrarle. En la otra variable de capital social, relaciones confidenciales. La pregunta en la survey es: ¿tienes alguien con quien discutir de argumentos confidenciales? Y pasa exactamente lo mismo. En el medio plazo es muy importante el capital social y en el corto plazo es menos importante, y el revés es lo que acontece al PIB. Es muy importante en el corto plazo y menos importante en el medio plazo. Entonces vamos a las conclusiones. GDP, el PIB no importa por el bienestar en el largo plazo. Y empieza a ser importante en el medio plazo y es muy importante en el corto plazo. Los coeficientes son más grandes, más significativos que los coeficientes del medio plazo. Easterlin parece que tenga razón. Lo que es muy importante en este tipo de análisis es cuánto largo es el horizonte temporal. Y estos datos dicen que él tiene razón. En el largo plazo el PIB no cuenta, y si razonamos en un plazo más corto es importante. Al capital social pasa exactamente el contrario. Es muy importante en el largo y en el medio plazo, pero esta correlación tiende a evaporar en el corto plazo. Conclusión de policy. Se pueden hacer políticas para el capital social. Yo escribí un libro sobre eso, donde indiqué políticas de reformas urbanas, de los media, de nuestra manera de trabajar, de la escuela, de la salud. Y no tengo tiempo, obviamente, de entrar en eso, pero la cosa importante cuando nos preguntamos qué tipo de políticas tenemos que hacer es preguntarse: ¿queremos un efecto fuerte, pero que tiende a perderse con el pasar del tiempo sobre el bienestar? Bueno, en este caso podemos mantener la obsesión que nuestras sociedades tienen por el crecimiento económico. Sí, en vez nos queríamos un efecto que es lento sobre el bienestar, pero es durable. Bueno, en este caso lo importante sería focalizarse en políticas para el capital social. El hecho importante es que hay ejemplos, por ejemplo, muy relevantes, Estados Unidos, de situación en que el crecimiento económico se acompañó a un decrecimiento muy fuerte del capital social y se acompañó al decrecimiento de la felicidad, porque en Estados Unidos en los últimos 30 años la felicidad bajó. Y como mostramos en un paper reciente, esto está debido al declino del capital social americano. Entonces, la lección para las políticas
es que las políticas para eso, las políticas para el crecimiento deben tener en cuenta el posible efecto que pueden ser negativo sobre la calidad social. No quiero decir que el crecimiento no cuenta nada, no es importante. El problema es la calidad social del crecimiento, a cuáles costes sociales obtenemos el crecimiento. Los Estados Unidos nos enseñan que este crecimiento puede ser obtenido con costos muy pesados en términos de capital social. Esto es el tipo de políticas que no funcionan para el bienestar subjetivo, que es exactamente lo que pasó en los últimos 30 años en Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. Continuamos con Graciela Teruel. Graciela es profesora de la Universidad Iberoamericana aquí en Santa Fe. Es economista, doctorado en economía de la Universidad de California en Los Ángeles. Ha estado muy involucrada en Coneval y también en una encuesta muy conocida que es la encuesta del nivel de vida, una serie de panel en México. Adelante, Graciela. Muchas gracias. Una disculpa para los que se desilusionaron porque querían ver al doctor Gonzalo Hernández y en lugar de vengo yo. Pero bueno, yo les voy a hablar en general del bienestar y los ingresos, sobre todo desde el punto de vista del Consejo Nacional de Evaluación y la Política de Desarrollo Social en México. La definición de pobreza en México, la definición de pobreza oficial, considera realmente dos grandes ejes. Un eje de ingresos y un eje de privación que más bien está relacionado con las garantías y derechos para el desarrollo social. Entonces no solo está utilizando ingresos, sino amplía el concepto a incluir los derechos sociales. Esta medición oficial de pobreza en México, entonces, no es unidimensional como antes lo era, que solo considera ingresos, sino que se convierte en una medición multidimensional y considera 7 indicadores. El primero es ingresos, y luego en torno a los derechos sociales, calidad de espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a salud, acceso a la seguridad social, rezago educativo y acceso a la alimentación. Entonces tenemos estos dos grandes ámbitos. Si pensamos en un eje cartesiano, tenemos en el eje de las Y el bienestar, en el eje de las X los derechos sociales y en medio todas estas interacciones que se pueden dar. ¿Qué llamamos en general la pobreza multidimensional? Tenemos primero una línea de bienestar que está relacionada con tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria y está valorizada al ingreso que representan esas dos líneas. Eso en el eje de las Y. En el eje de las X tenemos si al menos una persona sufre o padece de una carencia. Entonces, de una carencia o más se encontraría por el lado de la izquierda donde está X igual a 1. ¿Y a qué le llamamos pobreza multidimensional? Justamente a esa interacción. La interacción de todos aquellos que no alcanzan o no tienen ingreso suficiente para alcanzar esa línea de bienestar y que además tienen al menos una carencia. Tenemos una definición adicional, llamamos pobreza multidimensional extrema, en donde tenemos una segunda línea de bienestar, que es una segunda línea de bienestar alimentaria, aquellos que no cubren con el ingreso suficiente, no cumplen con el ingreso suficiente para cubrir las necesidades alimentarias y tienen 3 carencias o más. A este grupo se le llama pobreza multidimensional extrema. ¿Cómo están los números al 2008? En 2010 tendremos los nuevos números. Para el 2008 teníamos en pobreza extrema 11.2 millones de personas, 36 millones en pobreza moderada, 35.2 que son vulnerables por alguna carencia, pero no son vulnerables en términos de ingresos, y 4.8 millones de personas que no tienen carencias, pero son vulnerables en términos de ingresos. Entonces, en este sentido, si ustedes se fijan en esta gráfica,
tenemos la parte que mide el bienestar coyuntural en el lado del ingreso, que es en el eje de las YES, y la parte que mide más el bienestar estructural en el eje de las X's. Entonces, esta combinación de pobreza multidimensional que tiene México hoy combina tanto el nivel de bienestar estructural como coyuntural. Las dimensiones y los umbrales van a estar definidos a partir de la legislación mexicana, lo cual también es novedoso. Una de las también novedades es que como garantías individuales y derechos humanos, las dimensiones son universales, inalienables, indivisibles, iguales e interdependientes. Entonces da lo mismo que uno tenga una carencia de reserva social o una carencia de salud, son igualmente contadas como una carencia. Bueno, dentro de las cosas que hicimos que fueron novedosas es estimar, bueno, las dos canastas, tanto la alimentaria como la no alimentaria, son nuevas, tecnológicamente creo que son muy avanzadas. Separamos obviamente en el ámbito rural y urbano por corte de 2.500 habitantes. Tratamos por separado cada una de las canastas y en estas canastas reconocemos el patrón de consumo de la población mexicana. Ok, entonces vamos un poco a la parte de la discusión. ¿De dónde salieron estos indicadores que estamos utilizando en el Coneval? ¿Por qué escogimos estos 7? Realmente no se escogieron, están determinados en la Ley General de Desarrollo Social, quien estipula que se deben utilizar justamente estos indicadores y otro más que es el de cohesión social, que no incluimos porque no es realmente un determinante de la pobreza, lo reportamos aparte. El Coneval entonces interpreta esta Ley General de Desarrollo Social y construye esta metodología, pero es importante reconocer que estos indicadores no fueron propuestos académicamente por los consejeros, sino que ya estaban dados en la Ley General de Desarrollo Social. La pregunta es, bueno, ¿por qué no solo estamos utilizando ingresos? Bueno, creo que a todo el mundo le queda claro que pobreza no es solo no tener suficiencia de ingresos. Por ejemplo, si nosotros vemos, vamos a poner esto, el número de gente que está dentro de la pobreza moderada. Tenemos mucho más gente en pobreza moderada de la que tenemos en pobreza extrema. Esta de aquí. ¿Okay? Sin embargo, los que están en pobreza moderada tienen ingresos más altos que los que están en pobreza extrema y tienen en promedio menos carencias que los que están en pobreza extrema. Entonces, son pobres, sí, pero son distintos tipos de pobres. Tenemos, por ejemplo, que los que son vulnerables por carencia social, obviamente tienen ingresos mucho más altos, pero tienen algún tipo de carencia que les hace falta. Entonces, en términos de políticas públicas, son muy diferentes los que están en un cuadrante más marrón, los que están en el menos marrón, los que están en el blanco. Entonces, definitivamente utilizar indicadores que sean adicionales al ingreso nos permiten desde las políticas públicas acercar distintos tipos de esfuerzos y justamente identificar a distintos tipos de poblaciones. Bueno, entonces, ¿por qué querríamos utilizar ingreso? Bueno, querríamos utilizar ingreso primero. El ingreso representa un bienestar realmente de tipo temporal, transitorio, coyuntural. En segundo punto, está documentado que el ingreso cuenta con un error de medición. Entonces, si pudiésemos no utilizar ingreso por ese lado, pues sería mucho mejor. Tercero, hay evidencia también cualitativa reciente que muestra que los hogares tienen menos incentivos a reportar ingresos bien para poder pertenecer a cierto tipo de programas sociales en México. Entonces, en este sentido, pues, utilizar ingresos se debe utilizar con cautela. Y entonces esto representa que existe realmente una necesidad en general, que tenemos instituciones como por ejemplo el Coneval, que queremos realmente medir el bienestar de la población, de buscar indicadores que sean realmente objetivos y que aproximen de la manera más precisa lo que realmente nosotros queremos medir. Una alternativa que se ha considerado en el Coneval, que realmente está en estudio ahora, es el utilizar gasto en lugar de ingreso como una proxy del consumo. ¿Cuáles serían las ventajas de utilizar gasto en lugar de ingreso? Bueno, primero que está en general reportado con menor error de medición.
Segundo, es que aproxima mejor al ingreso permanente, está midiendo una medida más de largo plazo del bienestar y menos de corto plazo. En el caso de México, tenemos entendido que el INEGI va a levantar una encuesta que le llaman entrada en gasto, que va a reportar gasto de manera trimestral, por lo que podríamos tener estimaciones mucho más oportunas. Ahora, actualmente, reportamos pobreza multidimensional cada 2 años a nivel estatal y cada 5 años a nivel municipal. Haciendo un ejercicio, y este realmente es un ejercicio porque todavía no hacemos ni siquiera muchas consideraciones y tratamientos específicos al gasto, vemos, bueno, ¿qué pasaría con la pobreza si utilizamos la línea de bienestar roja es calculada por ingresos y la azul es calculada utilizando gasto? Y vemos que sí sería distinto. O sea, estaríamos midiendo, obviamente, cosas distintas, pero también nos estaría dando niveles de pobreza distintos. Entonces, en cuanto a los derechos sociales, también obviamente son los plasmados en la Ley General de Desarrollo Social. Existen otros que nosotros desde Coneval quisiéramos incluir, como es por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a un medio ambiente sano. El Coneval se encuentra hoy en día desarrollando una agenda para justamente abordar este tema. ¿Qué es lo que nosotros querríamos en relación a los indicadores? ¿Qué características deberían de tener? Bueno, primero, obviamente que sean pertinentes, que nos pongamos de acuerdo primero qué es lo que queremos medir. Queremos medir un bienestar de largo plazo, queremos medir un bienestar de corto plazo, prolongado. 2, también quisiéramos que fueran precisos, que midan lo más cercanamente posible lo que realmente queremos estar midiendo. Que sean también oportunos, o sea, por ejemplo, en este caso, contar con información más pronto sería muy bueno porque podremos informar al público más rápidamente. Y cuarto, que sean relevantes. Por ejemplo, en el caso de la pobreza multidimensional, aquí en el eje de las X's tenemos las carencias. Uno de los indicadores es acceso a servicios de salud. Si se cumple lo que ha dicho el gobierno federal, que todos los mexicanos van a tener acceso a servicios de salud a través del programa Seguro Popular, pues ya va a ser irrelevante. Va a ser como si tuviéramos en lugar de 6 carencias, pues una menos, porque todo el mundo va a tener acceso a eso. Entonces se van a tener que buscar nuevos indicadores que mejoren justamente este indicador de acceso a servicios de salud. Entonces, en este sentido, pues quisiéramos que fueran obviamente también relevantes. Muchas gracias. Gracias. Pasamos con Sama Abdalá. Sama tiene una maestría en psicología experimental y otra maestría en democratización, participación política de University College London, creo, y también ha estado muy vinculado a un think tank que lleva mucho tiempo trabajando temas de bienestar, que es la New Economics Foundation en Londres. Tiene un programa muy activo y de alto impacto en temas de bienestar, y recientemente está en Ecuador, Sama, trabajando dentro de esta iniciativa en Ecuador que ha llamado Buen Vivir. Adelante, Sama. Gracias. ¿Me oyen bien? Pues quiero hacer 2 pasos con esta presentación. Ya hemos visto, ya hemos hablado bastante sobre el hecho de que la relación entre ingresos y bienestar y bienestar. Yo quiero hacer 2 pasos. El primer paso es ver si esta relación que hemos observado cambia si utilizamos diferentes medidas de bienestar. Pues hasta ahora no hemos entendido cuál tipo de bienestar estamos utilizando. Y la segunda es ver cómo cambian las políticas si miramos más al bienestar que a los ingresos, más que el PIB. Entonces, esos son los dos. Bueno, sería en 2 segundos a la vez, lo siento.
Entonces, pero claro, antes de ver cómo son los diferentes patrones, diferentes perfiles de relación entre el bienestar y ingresos, hay que decir qué son los diferentes niveles de bienestar. Cuando estoy hablando de bienestar, no me gusta utilizar la palabra en español bienestar, porque como hemos visto, bienestar es muy diferente de lo que yo voy a hablar de bienestar, porque esto es well-being y esto es welfare. Entonces, en español, desgraciadamente hay una palabra que en inglés hay dos. Entonces, cuando estoy diciendo bienestar es well-being, es una cosa no solo económica y no solo material. Diciendo que, Mariano ha dicho que estoy trabajando en New Economics Foundation. Nosotros somos un think tank, un ONG que trabaja evidentemente. Trabajamos sobre tres temas: bienestar, claro, porque estoy, y desarrollo sostenible y justicia social. Entonces, ¿qué son los diferentes niveles de bienestar? De well-being. Bueno, ya hemos visto que hay, eso es un poco un resumen, que ya hemos visto un poco eso, pero voy a profundizar un poco más. Ya hemos visto que, creo que Mariano estaba hablando de eso por la mañana, de que al principio la gente pensaba, bueno, bienestar se puede medir mediante las empresas, mirar, bueno, cuánto dinero la gente tiene y ellos pueden decidir cómo van a utilizar ese dinero y si pueden cumplir, si pueden satisfacer sus deseos, no sus necesidades, sus deseos. Eso significa que tienen bienestar. Eso es una manera para medir bienestar. Otra manera que ha salido más en los años 60, 70 es decir, bueno, vamos a hacer un listado de todas las cosas que sean importantes y eso me parece que está haciendo que estamos volviendo a esta manera ahora con algunos proyectos sobre la medición de eso. La idea es hacer una listado de las cosas que creo que pensamos que son importantes. Entonces, hemos visto por la mañana, por ejemplo, hemos escuchado salud, work-life balance, educación, ingresos. Vamos a decir como expertos, esas son las cosas importantes para el bienestar y vamos a medir esos. No vamos a medir, vamos a hacer una manera subjetiva. Y después tenemos las maneras subjetivas, que también hemos escuchado mucho. Entonces, voy a distinguir entre tres diferentes tipos de maneras subjetivas. Uno es evaluativo. Eso es preguntar a la gente si están satisfechos con la vida, piensan en su vida, piensan cómo se. Eso es como una cosa que tiene un poco de cognición, no es una cosa de respuesta rápida. Una cosa que es muy diferente es que se llama hedonic gaze. Es preguntar si una persona está feliz. Es muy diferente de preguntar, bueno, en inglés por lo menos creo que no preguntar si una persona es feliz o si está satisfecho con la vida. Por ejemplo, si pregunto si estás feliz ahora, puedes estar feliz ahora, pero no satisfecho con tu vida y lo revés. Entonces, diferentes fuentes de cómo vivir bienestar. Y la última manera que es también subjetiva, pero tiene unos rasgos del estado objetivo, digamos, que se llama function mechanics. Es básicamente basado en estudios sociológicos o psicológicos, estudios que piensan que son las cosas que son necesidades universales para todo el mundo, pero no solo las cosas básicas como comer y beber y poder dormir, también cosas psicológicas. Entonces, nosotros basamos mucho en el trabajo de Richard Ryan y Disick, en Estados Unidos, y ellos proponen tres necesidades psicológicas que sean importantes para todo el mundo. No los pongo aquí porque no les estoy así, pero bueno, son la autonomía, las relaciones sociales y la autoestima o competencia. Y si uno piensa en eso, puede ser que esas cosas son importantes para todo el mundo, creo que, pero se puede satisfacer de diferentes maneras. Tu necesidad para tener relaciones sociales pues se puede cumplir con relaciones más cortas, como sé, con tu esposo o esposa, tu familia, tus amigos cercanos, pero también es importante el capital social, las conexiones por la comunidad. Pero para diferentes personas son importantes, creo que hay una balanza diferente para diferentes personas. Pero no importa, las relaciones son importantes. Entonces, eso es el listado de 5 maneras para medir el bienestar. Fue hecho por unos colegas de Paul Doyle y colegas, por el gobierno, por el Departamento del Medio Ambiente. Nosotros después pensamos
bueno, eso fue hecho como diferentes maneras. Vamos a compararlos, vamos a decir cuál es el correcto. Nosotros decimos, bueno, no vamos a decir cuál es el correcto, vamos a decir que, bueno, todos están haciendo una cosa diferente. Entonces hemos hecho lo que se llama Dynamic Model Developing, un modelo para combinar las diferentes maneras para el bienestar. Entonces ahí abajo tienes las condiciones externas que incluyen los estados objetivos de esas cosas y ingreso. Después tiene el functioning, eso es la satisfacción de las necesidades, autonomía, competencia, seguridad. Y eso produce los sentimientos, en el sentido de corto plazo, happiness, affect, como se dice en inglés, pero también la satisfacción con la vida. Todo eso es un modelo dinámico, eso quiere decir que hay feedback, las cosas de arriba impactan abajo. También noto que hay una cosa aquí que se llama personal resources, eso es más como el bien ser que el bienestar, es lo que una persona lleva a su situación. Entonces, siempre escuchamos que una persona puede ser feliz aunque sea pobre o al revés, eso depende de sus recursos personales. Si una persona no puede disfrutar de buena vida, es problema de los recursos personales. Entonces, ¿dónde está el bienestar en eso? Bueno, es un modelo dinámico, al principio dijimos que es todo, pero la gente pregunta, bueno, tienes que decir cuál es el bienestar. Nosotros decimos que son los dos de arriba, y los dos que están abajo son los drivers, las cosas que son las condiciones para permitir el bienestar. Son cosas diferentes. Y para nosotros es importante que no solo fijamos aquí, no medimos, sí es importante medir las condiciones para el bienestar, pero si no medimos el bienestar y si no respetamos que hay una diferencia jerárquica entre el bienestar y las condiciones, vamos a perder el original para medir el bienestar, ¿verdad? Entonces, voy a decir un poco sobre esa la mitad del function, qué es y por qué es importante. Bueno, para nosotros es importante porque ayuda a entender los datos. Si solo medimos la satisfacción con la vida y después medimos, no sé, algo de cosas sobre ingreso, trabajo, esas cosas, vamos a estar todo el tiempo haciendo estadísticas, no vamos a entender el por qué las condiciones objetivas tienen un efecto a cómo se siente la gente. Entonces, eso, si vamos a entender el bienestar, tenemos que medir todos los casos, no solo de abajo, de arriba. También es importante, relevante por el largo plazo, Entonces, ya hemos visto muchos resultados, por ejemplo, de que no es, bueno, como hemos escuchado, comprar una cosa nueva puede ser que es importante para ti en el largo y en el corto plazo, que sientes feliz un día o algo así. Pero el funcionamiento, cómo estás funcionando en la vida, determina cómo vas a estar feliz en el largo plazo. Nos da más datos, así que tenemos más sensibilidad en notar diferencias, cambios, comparaciones. También reconocer que el bienestar no solo es estar feliz. En Inglaterra hay una crítica ahora, hay mucha discusión sobre ese tema que, bueno, no es solo el bienestar, no es solo el estar feliz, estamos de acuerdo. Si quieres entender el bienestar es una cosa más compleja, pero es una cosa de bienestar. Es una cosa de bienestar, pero no solo estar feliz. Bueno, ¿qué son los diferentes patrones cuando estamos midiendo los diferentes tipos de bienestar? Bueno, hemos visto algo como si un gráfico de relación entre felicidad y ingreso, y se ve que es una cosa como básicamente logarítmica. Pero si miramos otras cosas, vemos otras cosas. Eso es un artículo de Daniel Kahneman y Angus Deaton, comparando dos diferentes maneras para medir el bienestar: ladder of life, que es una manera más declarativa, y affect, que es hedónica, digamos. Y esas son las relaciones en la regresión con 4 indicadores: ingreso, si estás viviendo solo, tu condición de salud, y no sé si perteneces a la religión o si estás en los mejores. Pero bueno, se ve que aquí con el ladder of life, que es una manera más declarativa, se ve que el coefficient por ingreso es más alto. Pero si miras el positive effect,
totalmente diferente. Bueno, una cosa que hay que decir es que los coeficientes son más bajos, pero parte de eso, más importante, es que el orden es mucho diferente. Entonces ahora lo que es más importante es si estas medidas son mucho más importantes que el ingreso, e incluso el salud es más importante que el ingreso. Entonces, diferentes patrones depende de qué estás midiendo. Otro ejemplo de eso, un artículo de Equina, que está aquí en la conferencia, comparando 4 diferentes tipos de puntos. Y aquí se ve que, bueno, cada vez que cambias la pregunta, estás comparando dos independent variables, dos variables independientes, el ingreso y si tienes la posibilidad de elegir cómo pasas tu tiempo. Y aquí se ve también que desde la izquierda, que es una pregunta más evaluativa, hasta la derecha, una pregunta más económica, cambia totalmente las correlaciones. Y nosotros hemos comparado con las cosas que se llaman functional approach, los aspectos más profundos de la vivencia. Entonces esos son los cuernos con ingreso y diferentes aspectos de vida. Satisfacción con la vida, bueno, ya lo hemos visto. Eso sí tiene relaciones que te apoyan, relaciones cercanas, digamos. Esos son datos de las encuestas sociales que Stefano ha indicado antes. Y aquí se ve que la relación es mucho más baja. Sí que hay una relación, pero la relación es mucho más clara que por la satisfacción con la vida. Y otro aspecto del functioning que se llama autonomía, otro aspecto del fortalecimiento que se llama autonomía, tiene una relación totalmente diferente. Es importante saber que, bueno, la izquierda y la derecha no son muy precisos, entonces de hecho estadísticamente la relación es negativa, entonces la gente que tiene más siente menos autonomía. Entonces, si creemos que esas cosas son importantes y tan importantes como nos hacen con la vida, pues tener una diferente relación. No voy a presentar eso. Pero bueno, muestra que hay esos con diferentes variables independientes y tiene efectos diferentes a diferentes aspectos de bueno, entonces, ¿qué significa eso para la política? También significa un poco continuando el hilo que Stefano ha empezado con las políticas que apoyan a la sociedad. Bueno, una pregunta primero, si podemos utilizar el bienestar para cambiar la política. El evaluador hoy ha dicho que tal vez no, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay bastantes datos que muestran que sí que hay un aspecto cultural que afecta con los resultados de bienestar, pero también hay muchas cosas objetivas, cosas que podemos ver explicaciones para diferencias de bienestar de una manera. Si comparas todos los países del mundo, se hace una regresión con 3 o 4 variables objetivos, pues pronosticas 75% de la variación en satisfacción con la vida. Entonces, eso quiere decir que si hay una parte que se explica por cosas culturales, sí que existe tal vez, pero no es tan grande, es bueno, un cuarto máximo. Ese es nuestro primer ministro que ya está empujando un concepto de que tenemos que utilizar el bienestar político. Él dice que, respondiendo a la crítica de que el bienestar es una diversión no es importante, él dijo que yo creo que encontrar que es importante para la vida de la gente sí que es lo más importante, lo más serio de la vida. Y otro ejemplo, un país donde lo están haciendo, estoy viviendo en Ecuador ahora, entonces ahora tienen el Plan Nacional para Convivir y utilizan, todavía no queda tan claro cómo lo relacionan con el bienestar subjetivo, pero hay un artículo que tengo aquí que es la felicidad como vivir en Ecuador, lo están empezando a hacerlo también. Entonces, son 4, puedes decir que hay otras maneras, por lo menos, que el bienestar puede vivir. Y eso viene de nuestro último informe que se llama Measurement Progress. Siento, solo tengo una copia. Se puede bajar la pero hay 4 maneras en que se puede ayudar a los gobiernos. Una cosa es entender la población.
Entonces, entender qué son los drivers, qué son las cosas que ayudan al bienestar, qué son las cosas que impactan el bienestar. Entonces, por ejemplo, sabemos que los datos muestran, por ejemplo, que trabajar en vida, trabajo noche o trabajar lejos tiene un impacto muy fuerte al bienestar, más que hemos pensado antes, sin datos. Entonces, bueno, en política es pensar cómo podemos saber que nuestro trabajo no sea tan lejos de nuestra vida. Otra cosa es managing trades. Siempre políticos cambian algo, se van a hacer una balanza de diferentes cosas. Entonces, siempre saben que la economía es, hay que balanzar el desempleo, la inflación. Bueno, se encuentra ahí datos que muestran que el desempleo es mucho más importante por el bienestar que la inflación. Entonces, tal vez tenemos que pensarlo. Y también identificar los que tienen problemas. Entonces, como la ciudad está diciendo, tenemos que utilizar el ingreso para identificar las poblaciones que tienen carencias de diferentes maneras. Son los que también se pueden qué grupos tienen bienestar subjetivo. Otra cosa es advocar política, y un ejemplo de eso es, por ejemplo, sabemos desde este punto de que el impacto de medios de transporte que son no activos, pasivos, no el coche, el autobús y todo eso, mientras que tanto ir en bici es mucho mejor por el salud, es mucho mejor por el medio ambiente. Bueno, hay muchos factores que sabemos, pero todavía no lo hacemos, no cambiamos la política. Bueno, pues una cosa que puede ayudar a eso es también mostrar que la gente que va en bici, que va andando, son más felices también. Siente que tiene más control en su vida también. Ese es otro punto también se puede convertir a la tercera es design, diseño, implementación. No voy a hablar de eso, es más complicado. Y la cuarta es la evaluación de política después de que hemos cambiado, si ha mejorado el bienestar. Eso es un paso adelante. Por ejemplo, ahora se utiliza mucho cleanest to pay, no sé cómo se dice en español, para evaluar proyectos. Entonces, por ejemplo, si evalúan Inglaterra, han hecho una evaluación sobre el programa de pues hacen cosas como ¿estás disponible a pagar? ¿Cuánto tendríamos que pagar para que haya más fluido? Porque hay un aeropuerto ahora en tu casa, esas cosas. Entonces utilizan esos datos. Ya se sabe en muchos muestros que es un país que eso no funciona. Otra manera de hacerlo es hacerlo con datos de bienestar. Entonces, medir el bienestar de la gente que está abajo del aeropuerto y medir los que están en otro lugar, controlar cuántos variables. Ahí tienes una medida de cuánto cuesta en términos de bienestar el retiro del aeropuerto. Entonces, eso también es una cosa que eso es el informe que se puede bajar. Esto es la política y gracias. Tenemos 15 minutos para preguntas. Tenemos varias. También se supone, no vamos a ver, hay alguien que pregunta acá sobre la sociedad civil, si está ausente o no, por igual. Tal vez, mientras yo leo, cuál es el papel de la sociedad civil en las implicaciones que van tenemos una octava medida que, dada su naturaleza, vamos a ir a nivel de agregación igual que el resto de los indicadores, lo analizamos de forma distinta y es el grado de cohesión social.
Hasta ahora lo hemos aproximado con variables como distribución del ingreso, por ejemplo, o algunas otras estimaciones de capital social. Pudiéramos trabajar en un futuro para tratar de incluir la participación, por ejemplo, de la sociedad civil, pero hasta ahora no lo hemos hecho. Una técnica, Estefano, con el tema de la causalidad, qué causa qué, si el capital social causa felicidad o estrés, o si hay correlación espuria o una tercera variable. Sí, hay posibilidad de correlación espuria y también hay el tipo de análisis que hice yo y que es lo mismo el tipo de análisis que hice el mismo Easterling o Stevenson. No es un análisis de causalidad. Esto aconseja prudencia en el tratar las implicaciones de los resultados. Yo me limito a observar que el GDP no predice nada en el largo plazo y su poder predictivo crece lo más corto que se vuelve el horizonte temporal y al revés pasa al capital social. Hay otros papers que analizan la cuestión de la causalidad y en microdata, no son papers que trabajan en macrodata como esos. Y hay evidencia que el capital social causa el bienestar, ¿no? También hay la causalidad inversa, pero es mucho más débil. Y hay también papers que analizan el papel de los ingresos en el determinar el bienestar en el sentido causal y muestran que la causalidad existe, la causalidad que va desde los ingresos al bienestar. Para observar el problema de las relaciones, de las correlaciones puras, también se puede referirse a esos papers sobre microdatos individuales que controlan por muchísimas variables y los resultados que obtenemos nosotros con data macro son confirmados fundamentalmente. O sea, no hacemos este tipo de análisis, pero este tipo de análisis se hacen en otros papers que confirman nuestros resultados. Esto es algo popular en el Perú, ni la autonomía ni la competencia funciona. Imagino que impactan los modelos estructurales de bienestar, autonomía, competencia según Lerner. Y entonces la pregunta es cuánto hay de cultural y cuánto de lo que sería tal vez anglosajón que se puede aplicar a América Latina. Bueno, pues la teoría se llama, un nombre un poco raro, se llama Self-Determination Theory. Bien, sí, es verdad que empieza del occidente, del norte, digamos, pero han hecho varios estudios comparando con diferentes países y encontrando que sí, que en diferentes países pobres y ricos, esas necesidades son importantes para todos y son necesarios para estar feliz. Entonces, lo que pasa es que puede ser que hay un poco de diferencia de balance entre los tres, pero lo que pasa creo que es más importante es entender las palabras que utilizan más. Entonces, por ejemplo, la autonomía suena como una cosa muy del oeste, el liberalismo. Pero de hecho para ellos están hablando de autonomía y autenticidad. Entonces, eso no es simplemente hacer lo que quieres, es hacer lo que quieres y que sientes que lo que estás haciendo es tú. Entonces, eso creo que no es solo una cosa del oeste, creo que el sentido de que la manera en que estás viviendo tu vida no es que tiene algo que ver con tu identidad, creo que es una parte de todo el mundo, que es importante para todo el mundo. Y también es bastante hasta los chinos, para ellos también la autonomía es importante, pero no es autonomía política, es autonomía de la vida. A Graciela le pasé varias, no sé cómo las quiere abordar. A ver,
Sí, definitivamente el INEGI y el Coneval somos socios. El Coneval utiliza información del INEGI, no de las cuentas nacionales, sino directamente del censo, de la muestra del censo o de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Entonces, en ese sentido, si se retrasaran o cambiaran las cuentas nacionales, no nos afectaría la medición de la pobreza multidimensional. Preguntan si se podría medir la discriminación social y el desamparo por la discapacidad con información de Coneval y del INEGI. Sí existe información para medir discriminación, hay distintas metodologías en la literatura del desarrollo económico que se pueden utilizar. Se tendría que revisar exactamente cómo se quiere medir la discriminación para poderla abordar. Pero sí, el INEGI proporciona información para poder medirla. Y si existe una correlación entre ingresos y carencias y que hay argumentos sólidos para afirmar que el ingreso es coyuntural. Para realmente tener información de qué tan coyuntural es el ingreso, se necesita una información tipo longitudinal o información panel, donde tenemos información a lo largo del tiempo de los mismos individuos sobre sus ingresos. Existe una encuesta en México que tiene información ya sobre 10 años, los ingresos de los mismos individuos a lo largo del tiempo, y se ve cómo el ingreso efectivamente es muy coyuntural. O sea, hay gente que pasa de ser pobre alimentario a pobre patrimonio, o pobre patrimonio a pobre capacidades, de una ronda a otra. Entonces, efectivamente, pues, depende cuándo te entrevisten, depende si estás empleado, depende si estás tomando un nuevo riesgo y estás ahora impartiendo